antigua, no, sino que miramos aquellas verdades antiguas para encontrarle y darle sentido a nuestro presente. ¿Amén? Muy bien. Y de esta manera queremos acercarnos al capítulo 10 de Romanos, al versículo 9, y permítanme leerle en esta oportunidad, en esta mañana, en una versión con un lenguaje un poquito más sencillo. La traducción es Nueva Traducción Viviente, porque ya hemos leído este pasaje en la Reina Valera muchísimas veces, y hoy quiero acercarme a ese texto para que podamos comprender, para que podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas con este lenguaje un poquito más sencillo que no altera en absoluto el texto que tenemos en la Reina Valera. El título de la enseñanza de esta mañana está centrado en el versículo 11, donde dice: jamás serás avergonzado. Diga conmigo: jamás serás avergonzado. ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Jamás serás avergonzado. Y esta palabra en el versículo 11, yo la he conectado con una oración que he escuchado, con mi esposa hemos escuchado a lo largo de los 25 años de ministerio, de muchos hermanos, de muchas bocas, en diferentes etnias, diferentes lugares. Y la oración es la siguiente: Señor, quiero hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Bien, con estas dos verdades o pensamientos vamos a acercarnos a la palabra. Dice el apóstol Pablo: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dice las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. El apóstol Pablo en el versículo 9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón. ¿Por qué? Porque no es una verdad declarada exteriormente, sino que es una transformación que Dios hace en nuestros corazones. Y la evidencia de que somos hijos de Dios es la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por esto es que nosotros, al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entendemos por el Espíritu que Él es el Señor de nuestras vidas. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y usted dice: ¿cómo puedo aprender o cómo puedo ser enseñado para que Jesús sea el Señor de mi vida? La respuesta es: esto no se puede enseñar, no se puede aprender. O usted lo tiene o usted no lo tiene. Esto es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que cuando reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, reconocemos nuestra condición pecaminosa. Y usted dice: ¿y cómo puedo reconocer mi condición pecaminosa? Bueno, es el Espíritu de Dios quien está obrando en este mismísimo segundo, quien estuvo obrando en su pasado mediato, y que le estuvo hablando a su corazón, dándole a entender lo lejos que usted está de Dios, cómo usted se vale de Dios como la llanta de refacción, como el auxilio en el momento de que se le atora la carreta, y al momento ahí hay Señor, Señor, pero usted sabe que el Señor es solo de la boca para afuera, que no es su Señor. Y el Espíritu Santo en esta mañana o en un pasado muy cercano le estuvo indicando esa condición. Y esto es parte estricto de lo que el Espíritu Santo hace con cada una de nuestras vidas. De esta manera, al exponernos a la verdad de que hay un solo camino para
para reconciliarse con Dios, que es solo a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo, usted reconoce su condición, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios en su fuero más íntimo, en donde solo usted y Dios conocen, donde Dios sabe dónde encontrarlo. Dios lo encuentra en medio de este auditorio. Dios sabe desde el vientre de su madre. Él sabe en dónde usted estaba, en dónde usted estuvo y obviamente en dónde usted andará o estará, aunque esto es algo que es tema de otra predicación. Pero el punto es que en esta mañana usted puede reconocer la obra de Cristo y la transformación que Él hace por la obra del Espíritu Santo, y a esto le llamamos regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es la transformación sobrenatural del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que dijimos? Dios no hace magia. ¿Qué es la magia? El abracadabra. A la 1, a las 2 y a las 3 recibe. No, eso es magia, ¿eh? Y eso no es lo que Dios hace. Dios hace milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es poner los panes y los peces, poner el agua y Dios la transforma. Es poner nuestras vidas y Dios cambia totalmente. Las cosas viejas pasaron, de aquí en más todas son hechas nuevas. Dios obra milagros y Él quiere hacer un milagro en tu vida. Es justamente el punto de inicio en donde usted puede reconocer a Dios, a Jesús, de ser un gran maestro que tiene palabras sublimes, a ser realmente Jesús, ser realmente su Señor. Porque para que Jesús sea su Señor, previamente tiene que ocurrir un milagro, el milagro de la regeneración. Esa transformación que decimos domingo a domingo, que es el cambio de su naturaleza, en donde usted sabe que si usted se alimenta del pecado, de todo el lodo del pecado, usted sabe que eso es lo que lo alimenta. Y si eso lo alimenta, entonces es evidencia que usted no es hijo de Dios. Pero si cuando Cristo obró en su vida, usted pues ya le cae mal el lodo del mundo, le cae mal la basura del mundo, usted da evidencias de que su naturaleza ha cambiado. Como dijimos en tantas oportunidades, el marrano le fascina, le gusta el lodo y enlodarse y la basura, y le encanta, por más que esté en un auditorio religioso, en una iglesia. Le encanta. Está con que nadie le quita lo bailado y que la calavera no... ¿Cómo era? No chilla, ¿no? Entonces está ahí, y ahí está, y está acá. Tal vez esté acá por la presión del esposo, de la esposa, de los hijos, pero como sea, no importa. Dios lo ha traído para hacerle notar de que usted se alimenta de aquello que lo alimenta, y que usted sabe que ese alimento lo está llevando al infierno, es la antesala del infierno. Y esa realidad nos hace ver de que, bueno, la verdad que tengo buena apariencia de hombre bondadoso, pero dentro soy un... Usted sabe lo que usted es, ¿no? Cada uno sabemos, no tenemos que exponernos solamente ante Dios. Dios nos expone, pero a Dios ni para qué echarle mentira. Yo no vine aquí en esta mañana para avergonzarlos del púlpito. Basta que usted delante de Dios se reconozca su condición. Pero es bueno, porque es una culpa saludable que lo ayuda a usted, que me ayudó a mí a reconocer mi condición y desde esa posición real, verdadera, decir: Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, si existís, cambia mi vida. Reconozco mi condición pecaminosa. En ese momento
En ese momento, cuando entrego mi vida a Cristo, hay lo que la palabra llama esa regeneración, esa transformación de la cual ya no soy el mismo, esa obra del Espíritu que me cambia totalmente, esa transformación que dijimos hasta el hartazgo de 180 grados en un arrepentimiento genuino, porque claro está, se arrepiente aquel que no vuelve a hacer exactamente lo mismo. ¿De qué sirve que yo le pida aquí o le diga a mi hermano Sebastián, no sé, le dé un golpe y le diga, me perdona? Y Sebastián me dice, lo perdono, Entonces lo vuelvo a golpear y le digo, me perdona. Y el hermano va a decir, bueno, mire, yo lo voy a perdonar si usted se arrepiente. ¿De qué sirve que le pida, que le diga que lo perdono si usted no se arrepiente? Cuando usted se arrepienta, lo voy a perdonar. ¿Me va entendiendo? Y esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa. Dios perdona a aquel que se ha arrepentido. Y obviamente podemos arrepentirnos solo por la exposición a la obra del Espíritu que nos hace reconocer nuestra condición pecaminosa. Y de esta manera, justamente la palabra nos dice, como nos dice toda la Escritura, todos los que confían en Él jamás serán avergonzados. Usted recordará la palabra del apóstol Pablo donde dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y recordará lo que dijimos en este púlpito, de que el Evangelio tiene un poder seductor, seduce al que no cree, y quiero que pueda afirmar esto para que no se me confunda. Hay un poder de seducción para el que no cree, para tomar el Evangelio y avergonzar al que cree. Esto es muy común. Es que el Evangelio es una tentación para el que no cree, para tomarlo y para avergonzar al que cree. El fin del avergonzamiento justamente tiene que ver con renunciar a aquello que estoy practicando. Y justamente cuando aquel que no cree toma el Evangelio para avergonzar al que cree, está justamente profiriendo o deseando que el cristiano abandone su fe. Entonces aquel que no cree toma el Evangelio para poder avergonzarlo de diferentes matices, formas, colores y sabores. Desde los hermanitos que van a la iglesia, pasando por los testimonios horrendos de algunos religiosos, que obviamente no podemos justificar, pero se toman eso así. Yo conozco a este pastor, al otro pastor que hizo tal o cual cosa, y toman ese elemento, esa herramienta para poder avergonzar al Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, es una dinamita. ¿Por qué? Porque ese ingrato, esa ingrata que está jugando con el Evangelio, cuando sea expuesto al Evangelio, ya directamente va a dejar de hacer esas cosas porque el Evangelio lo va a transformar. ¿Amén? Es por esto que el Evangelio no tiene tanto que ver, sí tiene que ver con la declaración, con la proclamación, pero tiene que ver con el testimonio, con lo que la palabra dice, por los frutos los conoceréis. De hecho, a las palabras se las lleva el viento, pero una presencia o un testimonio vale más que 1000 palabras. Obviamente que no tenemos que ser testigos encubiertos, cristianos que no proclaman las verdades del Evangelio, pero asegurémonos de que antes de predicar la palabra, nuestro testimonio sea consistente. Y esa consistencia no tiene que ver con dar de mi mejor, poner mi mejor carita, poner mi mejor impresión. No. Tiene que ver con tener mi mejor comunión y relación con Dios. Al tener mi mejor relación y comunión con Dios, por consecuencia, hay una transformación en todo mi entorno. Y esto es lo que la palabra de Dios nos llama la santificación. Somos cada día más parecidos a nuestro Señor. Es esto lo que el apóstol Pablo de una y otra manera está enseñando a la iglesia en Roma. Y hoy en Casa de Oración nos está recordando. ¿Se acuerda la palabra que la estamos utilizando en varias oportunidades? Recardio, recordar, traer nuevamente a
nuestro corazón una verdad que nunca se debía haber pues olvidado y que por nuestra naturaleza natural, valga la redundancia, en muchas oportunidades se nos escapan aquellas verdades que no debemos olvidar y que tenemos que recardio, traerla otra vez al corazón por la obra del Espíritu para que no se vayan. Amén. Es por eso que es tan importante la comunión de los santos, es tan importante el exhortarnos unos a otros, el poder animarnos en la fe, el poder estar en comunión, porque de esa manera no nos olvidamos lo que no debemos de olvidarnos. ¿Bien? Muy bien. Fíjense que hay un deseo en todo hijo de Dios, como hijo de Dios justamente, de amar a Jesús. Esto es esencial porque es consecuencia de una genuina transformación, una obra que solamente el Espíritu de Dios lo ha hecho en nuestra vida. Queremos amar a Jesús con todo nuestro corazón y confiar completamente en Él, siguiéndole con fe y dar al máximo aquellos frutos de los cuales la palabra de Dios nos muestra en su palabra que como hijos de Dios debemos de dar. Esto es algo esencial que nosotros tal vez no podamos definirlo con toda esta narrativa, pero el Espíritu Santo ya coloca esto en nuestros corazones. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, en el versículo 19, en el capítulo 3, dice: es mi deseo que ustedes experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Es el deseo de todo hijo de Dios, como decíamos esta semana, que tiene esa promesa hacia el futuro y que ve en lo que Dios está haciendo algo que Él ha de hacer y que no ha terminado completamente. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Éfeso: es mi deseo, hermanos, que puedan experimentar ese amor, el amor de Cristo. Usted recordará que en alguna oportunidad, si no en varias, explicamos en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿se acuerdan? Y usted recuerda que la palabra amor o el verbo amor está definido o tiene que ser definido para que tenga sentido por otro verbo. En Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, no es tanto decir te amo, te amo, te amo, sino que podemos manifestar la esencia del amor dando, cuidando, protegiendo y otros verbos que podemos definir en cuanto a lo que realmente estamos expresando. Dijimos en los evangelios que en ninguna parte Jesús le dijo a nadie te amo. Sin embargo, Él es la manifestación del amor de Dios. Sus hechos hablan muchísimo más que 1000 palabras. Y ahí hay una verdad hermosa y sabia y profunda en cuanto a nuestro caminar con Dios. Obviamente que es lindo decirle a alguien, te aprecio, te valoro, pero los hechos valen más que 1000 palabras. Por eso el apóstol Pablo expresaba de poder comprender, aunque el amor de Dios es tan grande, es tan vasto, es tan amplio, es parte de esa experiencia que como hijos de Dios anhelamos y buscamos constante y cotidianamente. Por eso, como digamos una consecuencia de esto, podemos conectarnos con lo que el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando lo deportaron a Patmos, obviamente, dice en el versículo 16 en el capítulo 3, pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca, haciendo énfasis de que nosotros no queremos ser tibios. No queremos ser tibios, queremos estar en el centro mismo de la voluntad de Dios. Queremos que Cristo sea el centro de nuestra vida. ¿Se acuerdan que decíamos domingos pasados que muchas veces aún lo que cantamos teológicamente, bueno, aquí en la iglesia nos cuidamos que lo que cantemos teológicamente sea correcto, pero tal vez lo que usted cantó en otra congregación teológicamente no fue tan correcto?
¿eh? Hay un coro que alguien cantaba alguna vez que no quiero que me siga el canto, ¿no? Pero algunos se acuerdan que cantaban, yo quiero más de ti, ¿eh? ¿Sí? Y aunque le dábamos un sentido que obviamente buscábamos más de su presencia, en realidad, ¿se acuerdan que decíamos? El que nos dice, yo quiero más de ti, es el Señor a ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor ya se dio todo en Cristo. Nos dio la plenitud del todo en Cristo. ¿Sí? Entonces, es el Señor quien te canta, si pudiéramos decirlo de una manera, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, quiero más y más y más de ti. Y usted como hijo de Dios entiende que el Espíritu Santo le está indicando qué áreas de su vida usted está teniendo en su control y todavía Cristo no es el Señor. Por eso nos podemos unir a lo que dice el apóstol Juan, bien digo, no quiero ser tibio, tampoco quiero desperdiciar mi corta vida aquí en la tierra y me quiero unir a lo que el apóstol Pablo también le dice a la iglesia en Éfeso, en el versículo 16, en el capítulo 5, saquen el mayor provecho, dice el apóstol Pablo, de cada oportunidad en estos días malos. O sea, rediman el tiempo. En otras palabras, no se duerman, rediman el tiempo. Los tiempos son malos. Y esto es una realidad que todo hijo de Dios empieza a comprender, empieza a entender que la vida en sí es una guerra y que la batalla que se libra es una batalla espiritual en el día con día, en la batalla de la fe. Y cuando usted entiende que la vida es una batalla, pues tiene que estar en conexión con el comando central, tiene que estar en conexión con aquel que va dirigiendo, que es nuestro Señor, para poder saber qué paso ha de seguir dando. Y cuando usted entiende que usted está en medio de una batalla espiritual, realmente ahí le da sentido y encuentra sentido a la oración. Porque la oración es ese radiotransmisor en tiempo de guerra que usted utiliza para saber, para ir o para determinar a qué lugar tiene que ir, porque las balas arrecian y me lo pueden llegar a matar. Y de esta manera nosotros como hijos de Dios empezamos a entender esta verdad y empezamos a profundizar nuestra comunión, nuestro deseo, nuestro encuentro personal con Dios. En medio de este contexto, podemos pedirle a Dios en oración, Señor, cueste lo que cueste, quiero hacer tu voluntad. Así que podemos conectar cada pasaje con nuestra declaración en oración al Señor y hacer esta oración. Señor, cueste lo que cueste, quiero hacer tu voluntad. Tal vez alguno en esta mañana, todavía no llegamos a la noche, mañana, ¿sí? Puede encontrar en estas palabras algo muy inquietante. A lo largo de los años, muchas personas me han dicho que temen orar de esta manera. Señor, cueste lo que cueste, Padre, la verdad que es algo que me causa un poquito de temor orar de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios podría contestar. Y si lo hace, podría hacerlo o podría hacer cosas complicadas o podría enviarme a lugares difíciles o podría alejarme a las personas o cosas que estoy amando. En realidad, cuando podemos o estamos siendo, enseñados en esta palabra y animados a orar de esta manera, o si usted ha orado de esta manera en su peregrinar como hijo de Dios, hay un cierto miedillo, decir, bueno, ¿y qué pasa si le digo, Señor, cueste lo que cueste, quiero hacer tu voluntad? ¿Y qué pasa si Dios responde? ¿Así? ¿Qué pasa?
Si usted quiere preguntar o quiere saber qué pasa cuando usted le pide paciencia al Señor, hable con mi esposa. Sí, obviamente. Pero no por mí, sino por una experiencia que vivió en el pasado. No. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Es bastante llamativo. Él podría o pudiera, usted pudiera pensar, bueno, el Señor pudiera entristecerme al poder orar, Señor, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque cueste lo que cueste, se siente peligroso. Se siente bastante peligroso. Yo realmente comprendo ese temor porque también solía sentirlo, mi querido. Es parte de una experiencia natural en todo hijo de Dios que va entregando su vida al gobierno y al señorío de Cristo. De hecho, consideramos lo que algunos hermanos soportaron y pasaron y por ahí alguno pudiera decir no gracias. Pero fíjense, si leemos en el capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta de que aquellos quienes padecieron un montón de padecimientos, valga la redundancia, por el Señor, ellos fueron personas que no tenían un deseo de pasar por sufrimientos. De hecho, pudiéramos definirlos como unas personas que no eran estoicos sagrados. O decir, bueno, yo voy a pasar y yo quiero sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. No. Sino que los vemos a aquellos que querían hacer la voluntad de Dios y elegían la obediencia por encima de la felicidad. ¿Por qué? Porque entendían que esa obediencia, que era muy costosa, lo que le producía en su vida era un eterno peso de gozo. O sea que, si usted se va a Hebreos capítulo 12, versículo 2, vemos que la palabra dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, dice en la versión Nueva Traducción Viviente. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. En otras palabras, ellos consideraron que cualquier dificultad valdría la pena porque el gozo de la recompensa de hacer la voluntad de Dios es inmensamente grande a una alegría momentánea o al perder algo por el hecho de decir, bueno, y si lo pierdo, ¿qué? ¿Y qué pasa si cueste lo que cueste implica algo que me causa mucho gozo? Bueno, lo que la palabra de Dios nos muestra es que aquellos que dan testimonio en Hebreos capítulo 11, no es que querían ellos pasar la vida sufriendo, sino que entendieron que obedecer a Dios le produciría el mayor gozo posible. Por eso la palabra nos muestra esta absoluta verdad. Después de años en los cuales usted puede encontrarse hoy en esta mañana, usted puede estar orando de esta manera, Señor, cueste lo que cueste. Puedo afirmarle, mi querido hermano, que aquellos temores que podemos llegar a tener sobre la pérdida de algo por lo que Dios nos pida por hacer su voluntad, esos temores se van, porque esos temores son ficticios, no son temores reales. La oración, cueste lo que cueste, es un medio para experimentar un gozo inefable. La oración, cueste lo que cueste, es un medio para experimentar el gozo supremo de un Dios todopoderoso que respalda su palabra lejos de la tristeza. Y esto es una verdad eterna. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el versículo 8, en el capítulo 1, dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no le ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Esto es lo que ocurre en todo hijo de Dios. La oración,
cueste lo que cueste, es un medio para experimentar el gozo supremo de Dios. Es una mentira del diablo creer de que si Dios me reclama o me pide algo, va a ser para mi deterioro, para poder oprimirme, subyugarme, ofuscarme, vivir una vida de postración y ostracismo. Eso es un engaño del diablo. Obviamente, esto es justamente la verdad que estamos aprendiendo y usted tiene que aprender que no elegir solicitar a Dios que haga las cosas cueste lo que cueste por temor a perder algo, es como si usted rechazase la mejor de las cenas por una bolsita de chiros. Usted tiene una bolsita de chiros y dice, no, yo me quedo con la bolsita, y el Señor le pone mesas, adereza mesas delante de mí, y no solo que delante de mí, sino que en presencia de mis angustiadores, de tal manera que me miran y dicen, órale, Esto es la visión de cómo Dios cuida a sus hijos. Por esto podemos entender que no elegir solicitarle a Dios que haga las cosas cueste lo que cueste, es justamente renunciar al gozo que Dios tiene preparado para su vida. Fíjense que ese es el secreto por el cual muchos dan vueltas aburridas en su desierto sin nunca llegar a la tierra prometida. Y ahí dan vueltas aburridas, si es en la misma congregación o si no de iglesia en iglesia, o estando en esa lucha por no dejarse llevar en ese río de Dios y que Dios haga su soberana voluntad, que al final del día ha de ser lo mejor que ha de ocurrirle. Por eso, nunca estamos más seguros que cuando estamos en las manos de nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, dice el Señor, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie, absolutamente nadie, puede quitármelas a las ovejas, a usted como hijo de Dios. Y ninguno de nosotros estamos más seguros que cuando estamos en las manos de nuestro Señor. Y la forma más segura en la que podemos orar es solicitarle a Dios que haga las cosas cueste lo que cueste. ¿Cómo la ve? Obviamente que yo no puedo verlo físicamente, pero en el espíritu puedo ver cómo alguno puede estar retorciéndose. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Que es ahí en donde nos sometemos a la soberanía de Dios. Recuerde usted un principio eterno, que entre usted, sí usted, y su necesidad está la soberanía de Dios. No está su fe. No es que usted dice, bueno, acá yo necesito mi milagro y le pongo fe y Dios me lo va a proveer. No, eso es mentira. Eso no dice la palabra. La Biblia dice que entre usted y su necesidad está la soberanía de Dios. Dios es soberano para darle o no darle, ¿sí? Y después hay que tener fe. Hay que tener fe para cuando Dios dice no. ¿Me explico? Cuando el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay que tener fe. Hay que tener fe también cuando Dios concede la petición de su corazón. ¿Bien? Y hay que darle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Ahora, también entendemos que es bíblico pedirle a Dios que Dios pase de nosotros esa copa, que sane nuestro cuerpo, que obre a nuestro favor. ¿Es bíblico pedirle a Dios? Claro que es bíblico. Vemos al Señor Jesús y el Señor Jesús dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué creen que le dijo el Padre? Fíjate que no la voy a pasar, te la vas a tomar todita. Ahí hay una enseñanza muy profunda. Y el Señor se tomó toda esa copa de hiel, todo el dolor y el sufrimiento. Pero lo cierto es que también la palabra de Dios nos muestra que Dios concedió el anhelo, la petición del corazón.
Esto está en los misterios y la soberanía de Dios. Claro que tenemos que pedirlo. Pídalo con fe, pero con fe sabiendo y sometiéndose a la soberanía de Dios, a saber de que a Dios no se le ha escapado nada de sus manos, que Él tiene el control de todas las cosas, que su vara y su cayado nos infundirán aliento y que Él nos va a guiar aún por el valle de sombra y de muerte. Cuando usted pase por esos valles, usted no debe temer temor alguno, porque la presencia del Señor estará con usted. Y la Biblia dice que usted que lo va a pasar, lo va a pasar. Es imposible no pasarlo. Pero usted tiene la seguridad y la confianza de que el Señor está a su lado. Entiende una verdad eterna de que el Señor es soberano y usted está escondido con Cristo en Dios. Y de que cueste lo que cueste, ha de ser lo mejor para nuestra vida. Por eso Dios, dice en su palabra, quiere darnos todo lo bueno. Bien, la palabra está afirmando una verdad eterna y con esto no deseo confundirlos. La respuesta de Dios a nuestras oraciones muchas veces puede ser no, pero hay un no con propósito. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios quiere obviamente transformar nuestros corazones porque está construyendo, diga conmigo construyendo en usted un edificio conforme a sus propósitos. Y se acuerda lo que decíamos, un edificio tiene bases y esas bases, pues ahí el Señor le pone esas bases, esa providencia de gozo, esa providencia de alegría, pero también pone providencias de sufrimiento, providencias de tristeza, providencias de diferentes pues matices, colores, circunstancias, situaciones en las cuales nosotros somos y vamos creciendo y vamos conociendo a un Dios soberano y vamos dependiendo de su soberanía. ¿Se acuerda que dijimos hasta el cansancio? El secreto de la vida no es saber qué tan fuerte o qué tan inteligente es usted, sino que el secreto de la vida es saber qué tan inteligente es Dios y su palabra, y ponerla por obra me da la fuerza de Dios. ¿Qué tan fuerte es Él? De esta manera, Él se lleva toda la gloria y me deja el gozo de que Él lo hizo y que yo confié en su soberana voluntad. Esta es la verdad inequívoca y la experiencia fundamental de todo hijo de Dios que espera pacientemente en la provisión, en las riquezas, en gloria en Cristo Jesús. De esta forma, sabe de que Dios está tomando el control de sus vidas. Amén. Y con esta frase podemos hacer otro mensaje, pero vamos a volver al tema de hoy. Por eso es que es tan importante, el apóstol Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 5 de Romanos, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. En verdad, justamente como el salmista dice en el versículo 6 del capítulo 23, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. De esta forma, la palabra de Dios nos muestra que Dios quiere las cosas para nuestro bien, pero si para nuestro bien vale quitarnos instancias o situaciones que nos desentienden de esta comunión íntima y de este gozo eterno que está en la confianza absoluta de un Dios todopoderoso, pues Dios se vale de poder quitarnos y sacarnos para que nosotros podamos madurar. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. El Señor Jesús
En el Evangelio de Lucas, Lucas documenta lo que el Señor dice: no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Y el evangelista Juan documenta lo que nuestro Señor Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. El Padre no tiene ningún deseo de daros tristeza cuando pedimos gozo. Así que, mi querido, no temamos orar, cueste lo que cueste, Señor. Todo lo que estamos haciendo es pidiendo a nuestro Padre lo que nos hará a nosotros y nos hará felices. Y obviamente pondrá gozo en nuestra vida. Dios se valdrá de situaciones para ahondar nuestra comunión y relación con Él. Y esto es lo que la palabra de Dios nos afirma. Dios quiere que podamos afirmarnos en una dependencia y una entrega absoluta, porque Él no nos ha de avergonzar. Él no nos ha de avergonzar. Hemos de profundizar nuestra comunión con Dios, enraizar nuestra relación con Cristo en esta roca eterna y superar toda situación de dificultad, sabiendo que todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, pero no como una declaración al aire, sino como una experiencia que día con día voy viviendo. Por eso la palabra de Dios nos afirma que todo, absolutamente todo, lo que podamos acercar, lo que declaremos en esta declaración, en esta oración, es la base sólida de una entrega a un Dios todopoderoso que anhela y desea lo bueno para nosotros. Dice el evangelista Juan en el capítulo 15, versículos 11, les he dicho a ustedes cosas para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo. De hecho, el estar en el centro de la voluntad de Dios, al ser transformados en la transformación de nuestro entendimiento, Dios coloca un gozo eterno que solo lo podemos vivir, lo puede vivir aquel que depende día con día de la provisión de Dios. Cualquier sospecha que tengamos de que Dios nos hará entristecer en respuesta a nuestra fervorosa oración pidiéndole a Él que Él haga lo que Él quiera, es un engaño del diablo. Es un engaño demoníaco. Satanás está arrojando una visión mentirosa sobre la palabra y nuestras experiencias, jugando con nuestros temores para robarnos el gozo que Dios desea darnos. Dios desea darnos gozo cuando nos dejamos a su voluntad, cuando nos entregamos, cuando nos dejamos de resistir en aquello que testarudamente queremos hacer a nuestra manera. Y esto es justamente aquello con lo cual tenemos que batallar. Por eso, la situación más peligrosa a la cual podemos estar expuestos es no hacer esta declaración. Y obviamente, al no hacer esta declaración, Dios no puede darnos de ese gozo eterno. Así que, mis queridos hermanos, con confianza en esta gracia eterna, tenemos que pedirle al Señor justamente que Él haga cueste lo que cueste, ya que pedirle a aquel que más amamos, justamente que haga aquello que estamos pidiéndole, es el principio de una transformación profunda en nuestra vida. El apóstol Pablo fue claro: Dios no tiene la intención de avergonzarlo. Los hijos de Dios no son avergonzados. ¿Por qué? Porque saben que el poder de Dios reposa a su favor. Entendiendo nuestra fragilidad, entendiendo nuestra incompetencia, entendiendo nuestra necesidad de un Dios todopoderoso, al cual nosotros lo miramos desde una condición de convalecientes. Y Dios justamente mira con favor a aquellos humildes
y da de su gracia a sus hijos. Volvemos a Romanos capítulo 10 y de esta manera terminamos en esta mañana. Dice, como dice las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Jamás será avergonzado. La pregunta es, ¿usted de qué manera confía en Él? ¿Puede hacer justamente esta oración? Señor, cueste lo que cueste, quiero hacer tu voluntad. Es un planteo que todos en esta mañana estamos expuestos y a la luz de la palabra tenemos que darle una respuesta al Señor. Yo le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, en esta mañana ya tarde, es tu palabra quien ha hablado a nuestra vida. Padre, es tu palabra quien nos lleva a hacer esta oración. Señor, permite que tus hijos puedan pedirte desde lo más profundo de su interior, Padre, cueste lo que cueste, quiero hacer tu voluntad. Ya que pedirte a ti, Señor, eres tú quien más nos amas y no debemos de temer, porque mi querido, no hay oración más segura que esta oración. No hay oración más segura que usted pueda hacer que esta oración. Señor, cueste lo que cueste, quiero hacer tu voluntad. Quita todo aquello que está impidiendo mi relación contigo. Trata en lo más profundo de mi vida. Porque a la luz de la palabra he entendido que el gozo de estar en el centro de tu voluntad es eterno, es sublime. Es algo que se exterioriza en todo mi día. No es vivir en el ostracismo, en la angustia. No es vivir tratando de alejar mi realidad con diferente tipo de entretenimiento, sino que es un gozo que ministra lo más profundo de mi vida. Padre, ministra a tus hijos en esta mañana. Permite que ellos puedan hacer esta oración para experimentar esta palabra, que jamás serán avergonzados. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pongámonos. Santo refugio, castillo mío, eres tú mi Dios, en ti confiaré.
refugio. Santo refugio, castillo mío, eres tú mi Dios, en ti confiaré. Tú eres mi fuerza, mi torre fuerte, y en la aflicción, una vez más, santo refugio. Esperaré, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento para seguir, confiando en ti. Tú eres soberano Dios. Digamos suavemente, soberano Dios. Soberano Dios y poderoso Dios, tú eres mi roca y salvación. En tu palabra yo siempre confiaré, eres mi roca y mi salvación. Soberano Dios y poderoso Dios, eres mi roca y mi salvación. En tu palabra yo siempre confiaré, tú eres mi roca y mi salvación. Así es, Señor. Tú eres nuestra roca y nuestra salvación. En ti confiaremos.